Vivimos rodeados de imágenes religiosas. A veces aparecen de distintas formas, de distintos simbolismos. En el arte, en la política, en la televisión, en los videojuegos. Están por todas partes. Muchas veces estas imágenes han mutado tanto en el tiempo que nos cuesta reconocerlas, pero están ahí. Forman parte de nuestra mente, de nuestra cultura, de quiénes somos, y sin ellas no seríamos iguales. Como comentamos en el anterior vídeo, el videoclip de Stop Trying to Be God está lleno de referencias religiosas, pero también no religiosas. Nos quedamos en el punto en el que comprendimos que se trata de un intento de Travis de mostrarnos las distintas elecciones que podemos tomar en la vida y de cómo estas nos llevan a realizar actos buenos o malos. Estos actos definen quiénes somos, pero queda claro en el contexto del vídeo que se habla de que somos algo más. En concreto, nuestra existencia está conectada con un ente superior, que en el caso del vídeo se trataría de Dios. Este es el planteamiento del vídeo. Pero ¿cómo ejemplifica este argumento? Bueno, lo hace a través de nuestra memoria, la cual está conectada a cierta herencia visual a lo largo de los siglos de nuestra existencia, como sociedad antigua, medieval, moderna y contemporánea. Te lo voy a explicar de una manera sencilla y clara. Tú, por haber nacido donde has nacido y en el tiempo en el que has nacido, tienes una serie de características concretas, las cuales podríamos analizar para definirte en ciertos aspectos. Una persona que nace en una clase media en España a finales del siglo XX, blanca y hombre, tiene unas cualidades personales y sociales que, cuanto más cambian los parámetros citados anteriormente, más distintas son estas cualidades. Pero esta herencia no solo circula en el conocimiento que obtenemos de forma activa y dándonos cuenta de que lo tenemos, sino que hay mucho conocimiento, mucha historia visual que, por decirlo así, lo tenemos en las venas. Nuestros ancestros construyeron imágenes y a través de estas imágenes otros construyeron otras sirviéndose de estas como inspiración. A través de esta copia o inspiración, el conocimiento de las imágenes circula no solo por los cuadros y esculturas, sino por las fotografías, por los edificios y por la moda. Esta es una de las cosas más apasionantes de las que te puedes dar cuenta, y es que el arte, en cierto sentido, significa viajar en el tiempo, ya que traes esquemas y formas del pasado a la actualidad, nutriéndolos de vida y transformándolos de nuevo en objetos modernos. Este planteamiento de traer esquemas del pasado a la actualidad funciona en el arte desde siempre, ya que los artistas en el pasado tomaban como inspiración la obra de artistas como Rafael para copiar posturas, temáticas que habían trabajado, utilización de los colores, toda una serie de cuestiones que hacían que la obra de Rafael siguiese viva. Es por ello que las grandes obras y los grandes artistas nunca mueren, porque su obra cuenta con una calidad atemporal y porque a la vez se encuentra en nuestra sociedad, en la obra de otros artistas, en la moda, en la publicidad, en los videoclips. Ese artista se convierte en inmortal. De esta forma es en la que se trabaja en el videoclip de Stop Trying to Be God. Ves un montón de imágenes que te suenan, jurarías que las has visto antes, pero ese conocimiento se encuentra en tu interior, esperando el momento en el que te des cuenta para incluirse en tu cabeza como conocimiento activo. Es como cuando olvidas el nombre de un artista y alguien te lo dice, o cuando sabes una frase famosa que alguien dijo, pero no recuerdas el nombre. No es que no sepas de lo que hablas, es que en cierto sentido lo sabes pero internamente. Con esto pasa igual, gracias a que vives en Occidente y que en Occidente se difundió el cristianismo, en tu ser cuentas con todo el conocimiento sobre las imágenes relacionadas con esta religión. Simplemente tienes que reaprender estas imágenes. Es por ello que este videoclip cuenta con un papel didáctico notable. Vayamos con las referencias. Primero tenemos que hablar de las ovejas. Bueno, el rebaño de ovejas hace un papel metafórico sobre los fieles, usado como un símbolo bíblico del pueblo de Dios, dirigido por él como pastor. Israel y la Iglesia Católica a menudo se les llama ovejas, y también se asume un significado positivo para indicar que una persona depende de la guía y de la dirección de otra, tal y como pasa con las ovejas y el pastor. En el Antiguo Testamento se usa el término casi exclusivamente en plural, y se indica que las personas están sometidas al rey pastor, y en particular al pueblo de Dios. Este significado se sugiere principalmente por la necesidad de proteger a las ovejas. Privadas de la dirección del pastor, el rebaño se dispersa. Para poder vivir, deben ser conducidos por el pastor experimentado a los lugares correctos de pasto. Por lo tanto, el buen pastor es una advocación aplicada en el Antiguo Testamento a Dios como alegoría y en el Nuevo Testamento a Jesucristo como parábola. Una advocación es una dedicación de un lugar religioso al santo o a la Virgen bajo cuya protección se encuentra. Por ejemplo, la iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid. Una alegoría es una representación simbólica de un concepto. En concreto, es una figura literaria o tema artístico que busca representar una idea valiéndose de formas humanas, de animales o de objetos cotidianos. La función de Dios o Jesucristo como buen pastor, por lo tanto, es la salvación de la oveja descarriada, que es el hombre como pecador, exactamente como pasa en el videoclip. Pero esto no quiere decir que Dios te vaya a tratar con diligencia siempre, sino que como vemos en el vídeo, Dios cuenta con un poder destructivo, por lo que podríamos decir que el hecho de que Dios desintegre a Travis es una referencia al Dios medieval, el cual no tenía reparos
en castigar al infiel. Aunque es un poco extenso y me gustaría tratarlo en un vídeo solamente dedicado a esto, te voy a explicar lo que podría ver una persona del medievo al ver las imágenes de Dios en una catedral. Bueno, una persona de la época medieval, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no sabían ni leer ni escribir, por lo que el conocimiento que podrían alcanzar estaba muy reducido. Asimismo, el conocimiento cultural les venía por dos vías: los que le contaban en las charlas en su pueblo y las imágenes que veían. Las imágenes que veían, asimismo, eran tan pocas a lo largo de su vida que eran muy especiales, tanto que se quedaban en su cabeza como una realidad. Ahora imagina lo que era para una persona analfabeta y que no había visto arte en su vida, o un arte, digamos, elevado, ver esta imagen. Aquí podemos ver cómo Dios castiga al infiel y lo manda a los infiernos donde le torturan por toda la eternidad. Estas imágenes, al no haber visto prácticamente ninguna en toda su vida, gozarían de un nivel de realismo nunca antes visto. Es como cuando hace años veíamos las películas con efectos especiales, nos parecían súper realistas, pero las vemos hoy en día con los avances que hemos hecho y les vemos todos los fallos. Ahora imagínate que una persona del siglo XIX puede ver la película de Avatar 2, le parecerá lo más realista del mundo. Bueno, pues esto multiplicado por 1.000.000 es lo que veía esa persona del siglo XII al ver imágenes de la catedral. Un Dios que te desintegra si no haces lo que dice, tal y como pasa en el videoclip Stop Trying to Be God de Travis Scott. Por lo tanto, el pueblo de Israel en el desierto sin guía es como un rebaño de ovejas sin pastor. Incluso el individuo desprovisto del mandamiento de Dios se extravía como una oveja perdida. Esto se une a la imagen recurrente de Cristo con forma de cordero. ¿Qué significa esto? Bien, pues resulta que Cristo es la ofrenda que hace Dios para purgar los pecados del mundo, y el cordero fue utilizado como un animal sacrificial a lo largo de toda la antigüedad. Por lo tanto, Cordero de Dios es un título para Jesús que aparece en el Evangelio de Juan y habla de su papel como sacrificio humano. El sacrificio de corderos jugaba un papel muy importante en la vida religiosa judía. Cuando Juan el Bautista se refiere a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los judíos que pudieron oírlo pudieron haber pensado inmediatamente en cualquiera de los muchos eventos importantes que tenían para los cuales sacrificaban corderos. De hecho, en la última plaga de Egipto, en la historia de Moisés, los judíos sacrifican corderos para pintar las puertas de su casa con su sangre, para que así el ángel de la muerte sepa que en esas casas viven judíos y no mate a sus hijos. Otra de las referencias en el vídeo es la existencia de dos mundos, uno representado como el infierno y otro como el cielo, y si no el cielo, un lugar de calma. El infierno es representado a través del caos de sus ciudadanos, de la fiesta, del fuego, de la oscuridad. Asimismo, también vemos la representación de ese cielo, o de ese lugar con calma, a través de la luz y del orden. El fuego aparece como purificador del pecado, pero también como elemento que utiliza el maligno para atacar a la obra de Dios. También se representa a Kylie como María, sosteniendo el cuerpo de Cristo como la Pietad del Vaticano. Este es un esquema utilizado muchas más veces por los artistas, y es la visión de Cristo en los brazos de su madre tras ser bajado de la cruz. Se llama piedad porque precisamente esto es lo que muestra María, piedad ante el cuerpo de su hijo. Aparece Dios representado como en la película El Santo Grial de los Monty Python, y asimismo unas bailarinas que nos recuerdan de una forma curiosa a las bailarinas de la película de Hércules. Asimismo, Dios es representado con una casulla roja. La casulla roja se utiliza como motivo de las exequias de los cardenales o del sumo pontífice, o para distintas festividades dedicadas a mártires, o por ejemplo el Viernes Santo. El color recuerda a la sangre de Jesús y al Espíritu Santo en llamas, y se le llama casulla porque en latín significa casa pequeña, ya que se semejaba a una casa. Además, cuenta con referencias a los mosaicos bizantinos en Rávena. Claramente, Travis en esta escena simula ser Charlton Heston en la película Los 10 Mandamientos, rindiendo homenaje a la estrella de la gran pantalla. Bueno, en esta escena de bautismo, Travis aparece en el medio, donde suele aparecer Jesús, pero en vez de ser bautizado, él bautiza. Esto hace referencia al nombre del videoclip Stop Trying to Be God. Vemos un ángulo parecido a La Última Cena de Leonardo da Vinci. Parece que este videoclip tiene más referencias de lo que parece, pero sobre todo lo que tiene es un gusto por la creatividad y un gran trabajo de Dave Meyers.